Damos gracias a Dios esta mañana por su palabra. El tema que vamos a trabajar no es un tema ni doctrinal, ni teológico, ni biográfico, ni histórico. Es un tema práctico, pero muy práctico, que nos sirve para cada día, para cada batalla, para cada situación y circunstancia en nuestras vidas. Es un tema basado en varias escrituras. Parte del bosquejo que ustedes recibieron tiene lo principal, pero hay otros pasajes alrededor que vamos a estar platicando en ello. Hoy en la mañana en la alabanza cantábamos un coro que dice que David cantaba, que David danzaba y que David fluía en la presencia del Señor. Y efectivamente, por eso era llamado el dulce cantor de Israel. Pero David también tenía momentos que tenía que pasar por situaciones o circunstancias muy difíciles, y créame, no tenía un canto en su corazón, y tenía que sobreponerse a muchas situaciones, y tenía que controlar especialmente su alma, que es parte de lo que vamos a platicar hoy. Hace tiempo estábamos donde mi hija en Estados Unidos. Ella tenía una perrita un poco grande, y mi hijo todavía, no hoy la jala con la mano, pero en ese tiempo era bastante pequeño, y a mí nunca se me olvidó. Salimos a caminar y la perrita le pegó una arrastrada. Esa era la realidad, era muy fuerte, y empezó a jalarlo y él no la supo controlar y lo botó. Y tanto que hasta la fecha no le gusta que le hablemos de eso. Y el Señor habló a mi corazón: nuestra alma es como esa perrita. O sea, si no la sabemos controlar, nos va a arrastrar. Y era cuando David, en muchos pasajes, voy a tocar algunos de ellos, tenía que controlar su alma, tenía que pelear contra su propia alma y tenía que ponerla en su lugar. Y esta es una lucha que tenemos todos, no todos los días, pero sí en muchas situaciones y en muchas circunstancias. Tenemos que aprender a controlar nuestra alma. El mensaje se llama: acuérdate de Dios y de sus promesas. Más que acordarse, es tener un arsenal de la palabra de Dios en nuestra vida. Y cuando digo arsenal, no me refiero solo que lo tenga por allá subrayado en su Biblia, porque hay momentos que no le va a dar tiempo de sacar la Biblia. Hay momentos que necesitamos que esa palabra esté en nuestro corazón y en nuestra boca de memoria. Por eso es de lo que quiero hablar. Hay ciertas verdades en la Escritura que son trascendentes en un momentos determinados de ciertas situaciones y que deben fluir. Y tenemos un ejemplo precioso en el enfrentamiento que tuvo Jesús con Satanás en el desierto. Recuérdese que la forma como usó la espada de la palabra, que es el Espíritu, fue con la famosa expresión de escrito está. Y claro, citó Salmo 91 y otras escrituras. O sea, en ese momento vemos cómo hay una batalla, hay una contienda, y ahí amarramos otros pasajes. La palabra dice que no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra principados y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero también la palabra dice que nuestras armas y nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y hay una expresión muy importante, dice: llevando cautivo nuestros pensamientos a Dios. Y ese es el control del alma. Esos momentos vimos cómo Jesús le decía: escrito está, escrito está. O sea, lo que estaba fluyendo de su corazón era la palabra como una espada que quitaba cualquier ataque, que minimizaba cualquier dardo del enemigo, hasta que al final paró alejándose el enemigo. Y le voy a decir, eso nos deja muchas lecciones. Si el enemigo vino descaradamente a enfrentar de esa manera a Jesús, lo va a hacer con nosotros cuantas veces quiera. Eso es algo que tenemos que estar muy claros. Y si no estamos preparados con ese arsenal, en ese momento no podemos estar llamando: mire, hermano Ángel, ore por mí, hermano Julito, póngame las oraciones. Claro, es importante, pero son momentos que somos nosotros los que tenemos que pelear, somos nosotros los que tenemos que librar la batalla. O sea, un arsenal es todas aquellas cuestiones que Dios ha hablado a tu corazón en la palabra, que las tienes prácticamente a flor de piel, en la punta de la lengua, como decimos. No vas a ir en ese momento a buscar dónde la pusiste o cuál era la cita,
sino están en el corazón y salen a la boca en abundancia en el momento que se necesita. Yo apenas voy a tocar algunas de esas escrituras como lo más trascendente que debe estar en nuestro corazón, pero hay muchas otras más, especialmente en tu lectura devocional, especialmente los estudios bíblicos y en los propios mensajes. Uno toma notas y hay versículos que en ese momento son un rema para tu vida, o sea, te pegan fuerte. Y esas son las escrituras que debemos de guardar en nuestro corazón y acordarnos en los momentos precisos y sacar esas promesas de Dios. ¿Me entiende por dónde voy? Ahora, en esa pelea que David tenía con su alma, vamos a ver el Salmo 42, versos 5 y 6. Primero, era muy común que David le hablara a su alma y le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Mire cómo empieza el pasaje que vamos a ver. ¿Por qué te abates? O sea, hay una conversación, hay un enfrentamiento entre su propia alma, lo que estaba viviendo, cómo se sentía, y le pregunta: ¿por qué te abates y te turbas dentro de mí? Nótese que hay dos elementos: estaba abatido y estaba turbado. Y le dice: espera en Dios. Esto es como sobreponer a la misma situación de cómo se sentía. Espera en Dios. Y ahí empieza todo el tema de esa relación del arsenal que Dios quiere tener en nuestro corazón. Dice: porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. David es uno de los que más pone expresiones acerca de Dios: mi roca, mi castillo, mi alto refugio, mi pastor, mi salvación, mi luz. Y usted va a encontrar cualquier cantidad en los salmos de expresiones acerca de Dios. Y ese es un arsenal. Ese es un arsenal en nuestra vida, y por eso el tema se llama acuérdate de Dios. Porque cuando vienen situaciones es cuando debe fluir todo ese conocimiento que tenemos de Dios. Y no estoy hablando de los nombres en hebreo, en griego, etcétera. Claro, es importante entenderlo. Estoy hablando de esa parte práctica. ¿Quién era para David? Dios. Era su salvación y era su Dios. Esa expresión mío es bien importante. No es el Dios de mi amigo, el Dios de mi hermano, ore por mí porque así se lo oye. No, tiene que ser mi Dios. Tiene que haber una comunión, tiene que haber una cercanía donde yo me sienta que yo soy de Él. Hoy cantábamos otro coro sobre eso también, y eso es una cuestión muy fuerte, que sintamos esa identidad. Yo soy su hijo, yo soy su heredero, yo soy coheredero. O sea, todos esos elementos van a fortalecer nuestro corazón y no van a dejar que seamos abatidos ni turbados. Ese es el punto. Y mire cómo lo expresa en un solo versículo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mire los contrastes. Y dice el verso 6: Dios mío, mi alma está abatida en mí. O sea, no lo está negando, está reconociendo: tengo un problema, estoy en una situación, mi alma está en el suelo ahorita, pero sobre todo está reconociendo, oiga esto: me acordaré en esa situación, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. O sea, es un punto, es una lucha que se libra entre lo que sentimos y lo que sabemos también en este tema. Y no estoy entrando fuera de la parte espiritual, de donde fluimos en el espíritu. Estoy hablando del nivel de alma, porque ahí es donde hay una lucha. Es ahí donde hay abatimiento, hay turbación, y es ahí donde tenemos que anteponer y traer nuestro conocimiento de Dios y sobreponerlo sobre lo que estamos sintiendo. Esa era la lucha que David nos expresa acá. Fíjense que hay otro salmo, el 103, que es tan importante, donde David, hablando con su alma, le dice: bendice, alma mía, a Jehová. O sea, no dice cuál era el sentido de lo que estaba así en ese momento, pero él le ordena a su alma: bendice, alma mía, a Jehová. Y nuevamente le dice: y no te olvides de ninguno de sus beneficios.
Esa es otra parte del arsenal, hermano. Muchas veces somos muy dados a ver el punto negro en la hoja blanca y no vemos todo lo blanco que hay en esa hoja. Dios ha dado tanta bendición, tantas cosas en nuestra vida, en nuestro caminar, y muchas veces nos enfocamos en aquello que es lo único que no está bien. O sea, David le decía: no olvides ninguno de sus beneficios, y empieza con una lista. Tú eres el que perdona mis pecados y iniquidades, tú eres el que rescata mi vida del hoyo, tú eres el que sana mis dolencias, tú eres el que me corona de favores y misericordias, tú sacias de bien mi boca, eres el Dios que me hace justicia. Mire, en 3 versículos derrama todo lo que estaba en su corazón acerca de quién era Dios para él y cuál era su experiencia vivencial, y por eso no dejaba que se abatía su alma. Hubieron momentos en la vida de David que incluso hubo un tiempo en que se alejó de Israel porque sentía que lo iba a matar Saúl. Hasta se fue a meter con el enemigo. Y hay situaciones en la vida de David, la falla de Betsabé y muchas otras situaciones, cuando mandó a hacer el censo. La palabra no oculta que hubieron fallas, pero ante todo, lo notable en la vida de David era cómo se sabía levantar, era cómo se sabía sobreponer. Cuando vino los enemigos y se llevaron a su familia y todo, y vienen y regresan y hasta lo quieren apedrear, va a buscar a Dios otra vez y dice: y se fortaleció en el Señor. O sea que el secreto no era que no habían problemas, el secreto no era que David solamente pasaba cantando o pasaba danzando. No, esas eran las expresiones cuando miraba cada vez más la gloria de Dios en la respuesta de las victorias. Pero en esos momentos de abatimiento, en los momentos de turbación, venía y ponía su alma en su lugar y le empezaba a decir: acuérdate, no te olvides quién es Dios para ti. Espera en Dios. Empezaba con toda una cúmula de ministración a su propia alma. Y hermano, déjeme decirle, puede cualquiera orar por nosotros y es bendición, especialmente congregacionalmente, pero la oración que más te va a pegar es la que tú mismo haces por ti mismo. Porque tú te conoces en lo íntimo igual que Dios, y cuando hablas con Dios en oración y sabes cómo está tu corazón, cómo está tu situación, es cuando fácilmente vas a hacer ese clic con el Señor. Recuerdes, era de lo que habla Pablo en Corintios, cuando dice que el Espíritu quiso morar en nosotros, conoce las cosas profundas de Dios y nos conoce a nosotros. Ese es el enlace, porque somos templos del Espíritu de Dios, y es la manera. Pero toda esa fortaleza, todo ese conocimiento, todo eso tiene que ser antepuesto por medio de nuestra administración, de nuestra propia alma, en medio de esas situaciones. Por eso le digo, es un aspecto completamente práctico, y que continuamente lo estamos viviendo por muchas situaciones y circunstancias. Ahora, vamos a ver algunas escrituras, y lo que quiero llamar su atención acá es que haga un arsenal. Tome por lo menos 20 cosas que son aquellas verdades trascendentes que han atravesado su corazón, y memorícelas y hable de ellas y medite en ellas de día y de noche, y deje que el Espíritu las asiente en su corazón. Y usted mismo va a empezar a ver, cuando vienen momentos de turbación, de abatimiento, lo que va a fluir es la abundancia de lo que usted ha puesto en su corazón a través de este tipo de verdades. Y la primera la tenemos en Deuteronomio 31:8. Esa es la primera, es la básica de todo lo demás. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Mire qué tremenda cosa. O sea, solo con esto, que lo tuviéramos atravesado en el corazón de forma profunda y permanente, y al mundo va a ser visto diferente. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque si sabemos que el Señor va delante de nosotros, la cosa cambia totalmente. Y si sabemos que Él estará con nosotros siempre y no nos dejará ni nos desamparará, por supuesto, esto es lo que viene como respuesta al temor y la intimidación.
Mire cómo empezamos a amarrar estas verdades con esto. Y aquí lo cité yo de Deuteronomio 31:8, pero esto lo encuentra a lo largo de muchos pasajes y escrituras. Cuando vemos lo que se llaman paralelos de ideas en teología, está por todos lados en la palabra. Cuando Dios le habla a su pueblo, Jesús dijo: no los dejaré ni los desampararé, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, es una verdad meridiana en la escritura. Saber que Dios está conmigo, saber que no me va a dejar, saber que no me va a desamparar, saber que Él va delante de mí. Esas son unas verdades que empiezan a afirmar mi corazón y mi fortaleza siempre en Dios. Y recuérdense que hay otras muchas adicionales. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Esa es una de las escrituras más tremendas. O cuando viene el enemigo, ahí hay un cruce en la traducción, pero dice: el Señor vendrá conmigo como ímpetu, como un río con ímpetu. Esa es la forma, y por eso todas esas verdades expresadas en muchas otras formas. O sea, la otra es que el Espíritu de Jehová acampa cerca de los que le temen y los defiende. Y empezamos a ver tantas escrituras que nunca vamos a sentir que nuestra alma está sola en medio de ninguna situación ni circunstancia. El Señor está conmigo y el Señor va delante de nosotros. Amén. Otro tema, Salmo 34:17. Otro de los grandes líos de nuestra alma también. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Fíjese que aquí hay temas de fondo muy interesantes. O sea, no está diciendo que no van a haber angustias o que no va a haber momentos de temor, momentos de abatimiento y turbación, como lo decía el mismo David. El secreto está que estamos por encima de, cuando entendemos que Dios está con nosotros, cuando entendemos que ese acompañamiento es esa arma que Dios ha puesto en nuestro corazón, es ese escrito está a tu situación, a tus circunstancias, a tu alma, al propio enemigo. Le notificamos de esa verdad, de que Él está con nosotros y no nos dejará. Y déjeme decirle, Él ya lo sabe, pero somos nosotros los que tenemos que saberlo. Y no digo saberlo solo con la cabeza, porque la parte teórica de esto es muy simple, pero el entenderlo en la realidad de nuestro caminar, esa es otra cosa muy diferente. Dice: claman los justos y Jehová oye. Este tema de la oración, han habido muchas formas como teológicamente hemos querido explicar, que a veces Dios dice sí, a veces no, etcétera. Y sí es cierto, hay tiempos y hay compases de espera y hay muchas situaciones que la propia palabra nos enseña acerca de las supuestas tardanzas de Dios, porque Él no es que se tarde. Dios es perfecto en sus tiempos. El día que Jesús tenía que nacer, ese día nació, aunque todo el mundo ya se le había olvidado, había pasado 400 años de la última promesa de eso. Igualmente, este mundo cada día está más convulsionado, cada día estamos viendo cumplirse más las señales de los últimos tiempos, y el Señor va a venir el día que Él está señalado que va a venir, punto. Lo aceptemos, no lo aceptemos, lo creamos, no lo creamos. Y le digo, explicar teológicamente jugando con numeritos y todo eso y querer decir que viene en tal fecha, eso Dios no le agrada. Pero lo que sí sabemos es que viene. Y ese es parte del punto también que edifica nuestra alma. Y claro, no debe llevarnos a, como pasó en una época de la iglesia, a un ascetismo, a una vida monástica, donde como ya viene, entonces yo me voy allá a la montaña y me aíslo de todo mundo. No, este es el tiempo, platicábamos con Ángel esta semana, en que más somos llamados a predicar la verdad del evangelio. Somos llamados sabiendo que el mundo va a empeorar, el mundo no va a mejorar. La iglesia no va a hacer un impacto de que la iglesia, de que el mundo reaccione. No, nuestra tarea ahorita es alcanzar a quien se nos ponga en el camino, usando todos los medios que Dios ha puesto a nuestro alcance: internet, la radio, la televisión, las campañas, los seminarios, los congresos, para llevar esa verdad, sabiendo que en el grado que esto se empeore,
nosotros estamos salvaguardando y estamos trayendo más almas al redil del Señor. Esa es la realidad de la lucha. Tampoco somos una iglesia que se puede sentar a esperar solo que el Señor venga. No es así la cosa. Es cuando más llamados somos a pelear por las cosas de Dios y a trabajar en la obra de Dios. Yo sé que los hermanos están muy ocupados en este tiempo, sé todo lo que está pasando y lo que están haciendo. Le digo, ese es el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida. Esos son los tiempos donde somos demandados de una forma especial a proclamar de día y de noche la verdad del Señor. Y era lo que hacían los profetas. Usted ve que en el tiempo de los profetas, habían profetas, hubo uno que pasó más de 60 años llamando al arrepentimiento. Y aparentemente no había fruto, pero el fruto era que estaba cumpliendo lo que Dios le mandó a hacer. Ese era el punto de esto. Ahora, Dios oye la oración. Que no miremos la respuesta en el momento o la forma como pensamos, no significa que no sea su voluntad o que no quiera. Es precisamente el problema, son tiempos. Nuestros tiempos son diferentes muchas veces, porque lógicamente estamos en la época de lo instantáneo. El café instantáneo, la sopa instantánea. Entonces quisiéramos que Dios contestara así: Señor, tengo un mes que te estoy pidiendo eso y todavía no hay nada. No. Hubieron personajes que esperaron 40, 50 y hasta más de 100 años una respuesta de Dios, pero la respuesta vino en su tiempo perfecto. Lo que sí sabemos es que oye, está oyendo y sabe qué es lo que es para nosotros. El otro tema, Salmo 37, versos 23, 24. Algo muy importante. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Y aquí viene el punto que quiero poner. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Esta es una verdad meridiana en nuestro corazón, hermano. ¿Por qué? Porque si hacemos una recopilación, cuántas veces nos hemos caído por algo, nos vamos a sorprender de la cantidad. Pero el punto es, no quedará postrado. Y esto lo vemos en toda la historia bíblica. Todos los siervos de Dios tuvieron momentos de caer, momentos de pruebas, de tanta situación, pero no vio a usted a nadie que quedara postrado. Y dice, mire esto, no quedarás postrado, porque Jehová sostiene su mano. Hermano, aquí viene una de las verdades más fuertes en nuestra lucha espiritual. Saber que mi Dios me tiene tomado de la mano. Mire, esto es algo. Por eso vamos amarrando. Él va delante de mí, no me dejará ni me desamparará. Está conmigo siempre como poderoso gigante. Es el Dios que ordena mis pasos, y aún cuando yo tropezare, nunca voy a quedar postrado, porque Jehová me ha sostenido, me mantiene sostenido de su mano. Ese es el arsenal. Amén. Hay un tema que está en Romanos 8, 38, 39. De hecho, todo Romanos 8 es muy especial, pero tiene ciertas situaciones que quiero citar ahorita. Son otras verdades de esas que deben estar atravesadas en el corazón como parte de nuestro arsenal para controlar nuestra propia alma. Usted sabe que una de las iglesias más sufrientes fue la iglesia de Roma. O sea, estaban en la boca del lobo, un reino poderoso, idólatra totalmente, un reino que consideraba Dios a su propio emperador y que destruía cualquier cosa que se levantara en contra. Y ahí va, Señor, a poner la semilla de que nazca una iglesia de Dios. Y lógico, una iglesia perseguida. Hubieron tiempos muy difíciles. Incluso cuando vino uno de esos emperadores y destruyó la ciudad, la manera de culpar a alguien fue echarle la culpa a los cristianos. Se reunían en catacumbas, los echaban a los leones. Ahí mismo en el Coliseo romano hay una cruz que recuerda lo que ahí pasó. Y le digo, toda esa situación lleva a que era una iglesia muy sufriente, despojada, perseguida, asesinada, de todo. Y por eso ese capítulo 8 tiene un valor primordial
y brilla en medio de todo lo que fue la revelación que Dios le dio a Pablo. Y dice en el verso 38-39, está escribiendo Pablo y le dice: por lo cual estoy seguro. Oiga, esa expresión es muy importante. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire qué palabra esta, hermano. Es una palabra que la debiéramos de recitar de día y de noche hasta que se impregne en nuestra alma. ¿Por qué? Porque cuando hay abatimiento y hay turbación, cuando vienen situaciones, esta debe ser el escudo que Dios saque de nuestro propio corazón e interponga esto delante cualquier situación. No hay nada. Fíjese que habla de entidades espirituales, habla de situaciones como la muerte y la vida, habla de una serie incluso del futuro. Dice ni lo presente ni lo porvenir. Lo que está diciendo es que está siendo exhausto. Señores, no hay nada que Dios haya creado, ni siquiera Satanás, porque fue un ser creado también, que nos puedan apartar o separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta de esa verdad, hermano? Es una verdad tremenda, tremenda. O sea, mire, le diría, todo lo demás es importantísimo, lo que hemos venido viendo y muchas otras escrituras, pero esta parte es primordial en nuestro sustento delante de Dios. ¿Correcto o no? O sea, recordar en la mañana, en la tarde, en la noche, este tipo de cuestiones son las que ministran mi corazón, hermano. Son las que ministran mi alma y la fortalecen continuamente, porque están siendo parte del arsenal de Dios. Y viene un momento en que usted va a tener que sacar aquello y usarlo como un arma de Dios. El escrito está, porque eso es lo que va a ayudar a que usted pase encima de cualquier situación o circunstancia. Veamos otro pasaje más. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4. También escribiendo el apóstol dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto habla de la personalidad de Dios. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esos son otros dos elementos muy importantes sobre quién es mi Dios y sobre todo quién es para mí mi Dios, porque ahí es donde está el énfasis de esto. Y dice: nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea, no está diciendo que no las hay, lo que está diciendo es que hay consuelo. Y hay un consuelo directo de Dios. Y algo que es muy importante que entendamos, mi amado, es que el consuelo, la intervención de Dios en nuestra vida, especialmente en nuestros problemas, no es una intervención pasiva, es activa. O sea, hay tiempos de momento en que no vamos a ver una respuesta, pero la que la va a ver, la va a ver. Llegan con Jesús y le dicen: el que amas está enfermo. En Juan capítulo 11. Cualquiera sale corriendo si su amado está enfermo. Y se quedó ahí 3 días más. Y cuando al fin se levanta y le dice a los discípulos: vamos a ir a ver, vamos a ir a despertar a Lázaro, todavía les dice: y me alegro de no haber estado ahí. Sí, cualquiera, pero si lo ama y le avisaron a tiempo, ¿cómo es que no salió corriendo, sino que se quedó y hasta se alegra de no haber ido? Parecería una contradicción ese capítulo 11, pero cuando vamos desarrollando el capítulo, entendemos que lo que quería era ministrar de un Jesús que tenía poder de sanidad a que creyeran en un Jesús que era el Señor de la vida y la muerte. Ese era otro elemento más. Y ni siquiera llegó al velorio, a levantarlo entre los muertos como hizo con otros personajes en la Biblia, sino dejó hasta que lo enterraran y se pudriera, para enseñarles cuál era el alcance del poder que tenía. Todo el mundo vino
las propias hermanas de Lázaro: Señor, si hubieras estado aquí. Otros que habían venido decían: y este que le abrió los ojos al ciego no podía haber hecho que no se muriera Lázaro. O sea, todo el mundo creía en el poder de sanidad, pero no sabían que era el Señor de la vida y la muerte. O sea, ¿y cuál era la forma? Era tardarse. Hay mucha situación en nuestra vida donde no miramos una respuesta. Creemos que, como en esa ocasión, Jesús se le olvidó y se quedó por allá. Pero no es eso. Tiene un propósito más grande que lo vamos a ver en su momento. Ese es el punto de esto. Y por eso Pablo podía decir: Él es el Señor de nuestras consolaciones. Y a través de todo esto, Pablo había aprendido una tremenda lección. Dice: para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Una de las lecciones más grandes que he aprendido en mi vida en estos años recientes ha sido que somos y tenemos un corazón para alguien, pero que ese corazón va a ser diferente cuando somos nosotros los que hemos llevado el aguacero, hermano. No sé si me entiende. Fácil es hablarle y ministrar a alguien sanidad cuando usted no viene de un cáncer sanado o no viene de una situación de esa naturaleza, ¿me entiende? Con eso tampoco estoy diciendo que todo el mundo tenga que pasar por ahí para poder consolar a otros. No, gracias a Dios no. Pero lo que es cierto es que cuando se tiene en carne propia muchas de estas situaciones, es cuando entendemos el consuelo de Dios y cuando podemos consolar a otros como nosotros fuimos consolados. ¿Me entiende? Y ese es parte del arsenal. Entender que es nuestro Dios y es el Dios de toda consolación. Es el Dios que en medio de todo nos consuela y nosotros podemos consolar. Mire, he perdido a mis padres, he perdido a todos mis hermanos. Créame que cuando doy un pésame lo siento en el corazón y sé lo que la persona está sintiendo. ¿Me entiende el punto? Con esto no quiero decir que alguien que no haya pasado por ahí no entienda cuando va a dar un pésame o no lo haga de corazón. Por favor, no me vaya a malentender. Pero lógicamente, cuando tenemos una experiencia vivencial, como dice un hermano, cuando hemos aprendido en pellejo propio, es más fácil trasladar esa confianza que tenemos en Dios porque ya la experimentamos. ¿Me entiende el punto al que me refiero con esto? Ahora, otro tema. Santiago capítulo 5, versos 13 y 14. Como le digo, cada una de estas escrituras son solo un ejemplo de cómo vamos generando o creando nuestro propio arsenal de verdades que deben estar en nuestro corazón y deben estar a flor de piel. A lo que me refiero más que todo es, tal vez ahorita usted subraya en la Biblia y está bien, muchos tienen hasta un papelito para encontrar rápido una verdad, pero lo más importante es que esas verdades radiquen en nuestro corazón. Y por supuesto, no nos vamos a poder aprender la Biblia de memoria. Créanme que ni Albert Einstein lo hubiera hecho. Son más de 32,000 versículos. Pero hay muchas cosas en la palabra que sí son como puntos cruciales que debieran de estar en nuestro corazón para reaccionar de inmediato ante toda situación. Por eso empecé con el pasaje de Jesús en el desierto. Cuando empieza y le dice al enemigo: escrito está. Y no era: permitidme, voy a ir a traer el rollo y voy a ver en qué profeta está. No, lo tenía en su corazón en ese punto. Por eso podía sacar la espada del Espíritu en ese momento. Y por eso podía decirnos también que sus palabras son vida y son espíritu a los que la reciben. Fíjense cómo va amarrando todas estas escrituras, toda esa estructura gramatical que nos enseña la palabra. Lo va haciendo parte de ese arsenal con el cual peleamos la buena batalla. Ese es el punto de todo esto. Dice Santiago 5, 13 y 14. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. O sea, muchas veces hay momentos de esto. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Recuérdense lo que dice el libro de Eclesiastés: hay tiempo de alegría, hay tiempo de tristeza, hay tiempo de cada cosa, y lo importante es saber reaccionar en las verdades de Dios con respecto al contexto de cada momento. Ese es el punto de ahí. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Aquí notamos en este pasaje varios estados de ánimo y varios estados físicos. En uno está triste, en otro está afligido, en otro está enfermo, en otro está alegre, y cada punto tiene una respuesta de Dios. Nos damos cuenta de ello, y por eso es que hay tiempo para todo, hermano. Por eso es que nos gozamos en medio de la tribulación, que es una de las cosas más, si usted quiere, irracionales desde el punto de vista psicológico, pero que la gente no lo puede entender si no tiene a Dios dentro de su corazón. O sea, ¿cómo pueden estos estar alegres en medio de esta situación? Es porque se sobrepone el alma sobre todo este tipo de circunstancias con toda la batería de las verdades que Dios nos ha dado. Tal vez alguien lo mira por allá sentado a usted en la esquina, tal vez con su cara triste en ese momento, pero adentro de usted está el conocimiento que no hay nada que lo pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que Dios va con usted como poderoso gigante y va adelante y no lo dejará ni lo desamparará, y empieza todo ese fluido de situación. En el Salmo 27 nos da otra lección también David. O sea, sale al campo de batalla y encuentra un tremendo ejército dispuesto a despedazarlo, cosa que vivió muchas veces. ¿Y cómo se expresa David? Aunque un ejército acampe contra mí y contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado porque Jehová es mi luz y mi salvación. Imagínense, o sea, es un enfrentamiento con una situación y una circunstancia. ¿Pero de dónde viene todo? De ese arsenal que mantenía. Y como le digo, la palabra no nos cubre que hay momentos que estuvo por la calle la amargura. Cuando salió huyendo, cuando se hizo loco, literalmente hasta se babeaba para que no le fueran a hacer nada. Hay muchas situaciones, pero sobre todo siempre sabía quién era Dios para él. Y sabía que ahí estaba con Dios, y por eso había aprendido, que es el mensaje de esta mañana, agarrar y jalarle la cuerdecita a algo que tenemos adentro que se llama alma, para que no nos arrastre. Amén. Veamos más de esto. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y aquí viene una de las cosas más difíciles del mundo, hermano. Mire, a veces es fácil para la medicina moderna darle una su pastillita para esto, pero pelearlo es la cosa más difícil. Oiga lo que dice. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Hasta hay una línea de medicamentos, se llaman ansiolíticos para esto. Pero aquí está hablando de echar nuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor. Le digo, es una de las cosas más difíciles en la pelea que tenemos, no solo con el entorno, sino contra nuestra propia alma. Hay tantas cosas que nos crean ansiedad hoy. Mire, yo le doy gracias a Dios por el Waze, más o menos le dice a uno por dónde ir, pero hay momentos que el Waze solo sirve para darle más tristeza a uno, no hay por dónde pasar. Ayer me pasó, ayer venía de hacer un mandado y cuando lo vi, todo el periférico rojo, y cuando llegué así estaba el periférico. O sea, no hay forma de quitarse de encima eso. Entonces le digo, ¿qué es lo que genera en nuestras vidas todo eso? Genera ansiedad. La ansiedad es una cosa terrible, una cosa tremenda. No sabemos qué va a pasar, no sabemos muchas veces, aunque sepamos que aunque el justo cayere 7 veces no quedará postrado porque el Señor lo tiene en la mano. Aunque sepamos que no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios, aunque sepamos todo esto, siempre la ansiedad se cuela por ahí y siempre está fastidiando. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermano? Si hay alguno que ya encontró la medicina, se lo ruego que me lo diga, no, que no se tome, que sea a través de mi Dios. Y aquí dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Pero hay una razón, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, ¿cuántas veces no pensamos que ya se olvidó de nosotros? ¿Cuántas veces no creemos que si yo no lo arreglo, nadie lo va a arreglar?
Y por eso a veces Dios tiene que llevarnos a puntos donde nosotros no podemos hacer nada para que podamos aprender a ver su mano también, hermano. Mire, son situaciones tremendas, porque le digo, venimos de un trasfondo muchas veces de autosuficiencia, donde somos buenos para arreglar las cosas, pero hay momentos en que nos topamos con una pared y es donde Dios nos enseña esto. Mi pastora decía algo que nunca se me olvidó. Decía, va a haber momentos en la vida que Dios te va a meter en un cuarto sin puertas y sin ventanas. Y yo le decía, ¿por qué? Para que tengas que alzar tus ojos y ver para arriba. Y eso es una verdad, hermano. Si usted está en un lugar donde no hay puertas ni ventanas, la única salida es ver para arriba. Y es la manera, a veces nos tiene que llevar a esos momentos para que aprendamos a alzar nuestros ojos. Y entonces, hey, aquí estoy, no me he ido, estoy contigo, no te he dejado, no te he desamparado. Aquí estoy oyendo lo que me estás pidiendo. Yo no, ansioso, turbado, todo lo que decía David. Fíjese cómo todo esto se confabula y es, como le decía, este mensaje no es teológico ni es doctrinal, es un mensaje de vida. Son cosas prácticas para nuestro diario caminar en las cosas del Señor. Claro, todo lo demás tiene su lugar también. Y por supuesto, esos son los soportes que tenemos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entre más nos metamos con Dios, más va a fortalecer nuestro corazón y nuestra fe también. Ahora, Él tiene cuidado de nosotros. Mire, cuando estudiamos aquella famosa frase de que tenemos que ser como niños o no entraremos en el reino de Dios, es interesante. Yo sé que aquí hay psicólogos, hay gente que estudia eso. Le digo, ¿cuál es la personalidad del niño? El niño se está comiendo las uñas pensando qué va a hacer el papá para inscribirlo para el año entrante, o está durmiendo en paz. Su única preocupación es qué regalo le van a dar para Navidad. ¿Es cierto o no es cierto? Ese es, ¿tiene ansiedad o no tiene ansiedad? Mire, claro, hay excepciones clínicas, pero el niño no padece de estrés. ¿Y sabe usted por qué? Porque no se está preocupando de todo lo que nosotros nos preocupamos. ¿Y por qué? Porque ahí está papá, ahí está mamá. ¿Cierto o no es cierto? O sea, hay alguien en quien confía. Hay alguien que sabe que no lo va a dejar ni lo va a desamparar, y sabe que hay alguien que tiene cuidado de él. Entonces puede vivir en paz. Y eso es a lo que nos quiere llevar Dios con él. ¿Me entiende, mi amado? Por eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Y ahora vuelvo a ese pasaje por una razón. ¿Por qué empieza diciendo humillados bajo la poderosa mano de Dios? ¿Qué es humillarse en la estructura de este versículo y en muchos otros enfoques bíblicos? Humillarse no es arrastrarse debajo de la mesa y decirle, Señor, soy una cucaracha que no sirve para nada. Eso no es humillarse. Humillarse es simplemente reconocer que Él es Dios sobre mi vida. Ese es el punto, así de sencillo. Imagínese por qué Jesús decía, yo no puedo hacer nada, sino que hago lo que Él me da que haga. Eso era humildad. ¿Entiende ese punto? No era decir, no, miren, yo no puedo hacer nada porque no. La humillación delante de Dios es darle su lugar a Dios en el trono de nuestra vida. Eso es punto. Y por eso, sin eso, no podemos echar nuestra ansiedad. Porque mientras nosotros somos el dueño y propietario y rey de nuestra vida, difícilmente vamos a dejar la ansiedad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos arreglar este mundo ni un montón de cosas, ni siquiera en nuestra propia vida. ¿Es cierto lo que digo? No. Pero cuando aprendemos ese secreto de humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, echar nuestra ansiedad sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, pues lógicamente la consecuencia va a ser paz en nuestro corazón. Dice la palabra que en paz me acostaré y en paz dormiré, porque Jehová cuida mi sueño. Y dice otra porción que el que me cuida no se duerme. Ahora, ¿cómo dormimos? Vuelta y vuelta pensando qué voy a hacer, qué va a pasar con esto, qué va a pasar, sí o no. Eso es ansiedad. Pero el tema, mire, estos versículos son cositas así chiquitas
que si las vivimos, la cosa nos va a cambiar en la vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y como le digo, no que la sepamos, porque estoy seguro que nada de lo que he dicho esta mañana usted no lo había oído antes. Claro que lo sé. El problema es cómo pegamos lo que sé con lo que estoy viviendo. ¿Me explico de esto? Ese es el punto. Salmo 40. Aquí viene otra de las palabras claves de todo esto. Y otra de las que nos tienen con ansiedad y con todo. Mire lo que le dice el salmista en el verso 1. Pacientemente esperé a Jehová. Hermano, ¿cuál es uno de los grandes líos de este mundo? La falta de paciencia. ¿Es cierto lo que digo, no? Y le digo, pero es que nos molesta temas como el tráfico, porque quisiéramos llegar así. Ahí a 300 metros de mi casa, de la terraza en línea recta, está el helipuerto de la cervecería. Me dice mi esposa, usted era de comprar helicóptero mejor. Y créame que cuando veo pasar digo, ay, Malaya, un helicóptero de veras. Pero le digo, pacientemente esperé. Una de las cosas que Dios tiene que tratar más fuerte con nuestra vida es esa falta de paciencia, hermano. ¿Es cierto lo que digo o no? Queremos que todo sea rápido. Y claro, estamos viviendo en el mundo de la tecnología, de tantas cosas, que todo es en un abrir y cerrar de latas. Pero hay cosas con Dios que tenemos que aprender a ser pacientes. Y el salmista lo decía, pacientemente esperé, oiga esto, a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, si habla de paciencia es porque no fue inmediatamente, hermano. Porque lo que está narrando tiene tiempos. Yo esperé pacientemente, pero él se inclinó y oyó mi clamor. ¿Me entiende? Hay una respuesta, pero no está en línea recta. Yo paciente esperé hace 5 minutos que oré y a él ya me oyó. No sabemos cuánto tiempo pasó. David pasó 17 años para ser rey de una parte de Israel. Y no me acuerdo, fueron como otros 20 y pico para ser rey de todo Israel. Y todavía fue corto el tiempo. Moisés esperó 80 años para ver el cumplimiento de lo que Dios le había ofrecido, de que iba a sacar a su pueblo de Egipto. Noé esperó 120 años a que empezara a llover en lo que construye el arca. O sea, los tiempos de Dios de veras requieren algo que se llama paciencia, hermano. Ese es algo tremendo en nuestra vida. Y todo viene amarrado. Yo le pregunto algo esta mañana. El tema turbación, el tema paciencia, el tema que vimos anteriormente se me olvidó. El tema de ansiedad, todo esto no viene concatenado. ¿Qué pasa cuando no tengo paciencia? Genero ansiedad. Y si esa ansiedad se crece, entonces voy a empezar a tener turbación. ¿Es cierto, no? O sea, fíjese, todo tiene gradaciones. Hay una escalada en todo esto. Y la respuesta sigue siendo la misma. Pacientemente esperé en Jehová. ¿Por qué? Porque él oyó mi clamor. Y miren qué situación lo escribe aquí el salmista, verso 2. Y me hizo sacar, oiga esto, del pozo de la desesperación. La desesperación ya no es ansiedad, ya no es turbación. Esa ya es la maestría, hermano. Ese ya es el siguiente caso, cuando ya se jala los pelos a alguien. Eso es el tema. Pero el salmista lo está narrando. Paciente esperé al Señor, se inclinó y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Oiga dónde estaba parado. Y dice, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Mire cómo va narrando. Ahora, ¿cuánto tiempo llevó cada fase de lo que estamos viendo? Porque este es un proceso. Ese es un proceso, no es así. Ahorita clamé, de una vez me oyó, de una vez me sacó, de una vez me puso la roca. No, habían periodos de tiempo. Como le digo, muchas veces tuvo que irse a encuevar literalmente David, a esconderse para que no lo matara Saúl. Muchas veces salió huyendo. Hubieron tantas cosas a través de tantos años, porque no fue de un día ni de dos.
Es impresionante cuando uno conoce En Gadi, cerca del Mar Muerto, ahí estaban las cuevas donde se escondía David. Mire, ahí yo no sé ni qué comen ni qué hacen, una sequedad, una cosa, y ahí andaba escondido de que no lo matara el otro. Por eso hasta se desesperó, no, dijo, mejor me voy allá con los de Moab para que me deje perseguir Ya hubieron momentos de eso. Por eso dice, aquí la palabra ya es una gradación más fuerte. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pies. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a Dios. Claro, lo que cantábamos hoy es una verdad de David. Cantaba, danzaba, pero después de qué, hermano? Después que había visto la gloria de Dios. ¿Cuántos entendemos eso? Después que pacientemente esperé a Jehová. Después que entendí que inclinó su oído y me hizo sacar de ese lodo cenagoso y me fue a parar sobre la roca. Es cuando entonces hay un canto nuevo. Por eso la palabra dice también en otra parte, has cambiado mi lamento en gozo. ¿Qué pasaba cuando los judíos eran llevados a la cautividad? Era un pueblo que se caracterizaba por sus danzas, por su canto, y venían y les decían, bueno, canten a Dios. ¿Qué contestaba el pueblo, hermano? Decían, no, ¿qué vamos a cantar? Estamos tristes, estamos endurecidos, estamos adoloridos de todo lo que está pasando. Hasta dice una escritura que colgaron las arpas, hermano. Hay momentos en la vida que tu corazón está triste. No vamos a decir que no, pero el punto es saber que al final del túnel siempre hay luz, que al final de la noche oscura siempre hay un amanecer, y que ese amanecer, tarde o no tarde, va a venir, porque es la forma como Dios obra en nuestras vidas sobre toda situación y sobre toda circunstancia. Es bajo este entendimiento, mi amado, cuando dice, puso en mi boca un cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios, cuando podemos entender que otro de los grandes ejemplos bíblicos, como fue el apóstol Pablo, perseguido, apedreado, en naufragios, a ese le pasaba de todo, igual que a otros personajes bíblicos. Por eso tiene mucha autoridad lo que escribieron en la parte vivencial. No digo solo la parte doctrinal, por supuesto que es importante, pero en el tema vivencial, ¿qué era lo que esta gente sentía? ¿Qué era lo que esta gente vivía? Ya imagínense. Y ahí dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esa es una cacofonía gramatical enfatizando el tema de regocijarse. Por supuesto, cuando me acuerdo de quién es Dios, cuando me acuerdo de quién ha sido para mí, cuando me acuerdo de las experiencias vividas con el Señor, cuando todas estas escrituras como las que hemos visto esta mañana se hacen una verdad en mi corazón, por supuesto que voy a tener regocijo. Ya me entiende el punto. Por supuesto que es cuando cambia mi lamento en baile y es cuando pone en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Pero mientras ese momento llega, tenemos que volver a donde empezamos esta mañana. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, mi alma está abatida en mí, pero me acordaré por tanto de ti en la tierra del Jordán. Por eso el tema es, acuérdate de su Dios y de sus promesas. Amén. Vamos a orar esta mañana. Y si alguien tiene en su corazón tristeza, si hay turbación, si hay ansiedad, cualquier cosa, hermano, ahí en lo íntimo, donde esté sentado, yo quisiera tener un momentito de ministración con Dios. Jesús dijo, venid a mí los cargados y cansados, que os haré descansar. Hermano, empieza a practicar en tu vida el sacar la ansiedad,
el echar fuera de ti la turbación, el abatimiento, y pon en los pies del Señor esta mañana esto: pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor y sacó mi vida del pozo de la desesperación. El Señor no ha cambiado absolutamente nada. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra sigue permaneciendo para la eternidad. Y los hijos somos nosotros el día de hoy. Nosotros somos la generación de la iglesia que está viviendo en este tiempo y que puede esperar del Señor exactamente lo mismo que esperó David, que esperó Abraham, que esperó Pablo. Es el mismo Dios, el mismo poder y la misma voluntad. Padre, gracias esta mañana por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, por nuestra exhortación a nuestro corazón. Enséñanos cada día a hablar con nuestra alma. Enséñanos a ministrar nuestro propio corazón, nuestro yo, con estas verdades preciosas, y a poder entender que tú no cambias en nada y que sigues siendo nuestro Dios, el Padre de toda consolación. Tú sigues siendo el mismo. Y Señor, sabemos que nunca nos dejarás ni nos desampararás, que nos has tomado de tu diestra, Señor, y sabemos que no hay nada en este mundo que nos pueda apartar de tu amor, que es en Cristo Jesús. Enséñanos, Señor, a echar nuestra ansiedad sobre ti y saber que tú tienes siempre cuidado de nosotros. Padre, te pido que ministres cada corazón en esta mañana, empezando por mí mismo, y que, Señor, tú pongas esa paz que sobrepasa todo entendimiento y traiga, Señor, siempre ese corazón nuevo a nuestra vida. Padre, cualquier mal noticia, cualquier situación, enfermedad, problemas, necesidades, esta mañana los echamos como ansiedad delante de ti y nos regocijamos en tu misericordia y en tu amor.